Debate. Comenzamos con el punto primero del orden del día. Petición formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior con el siguiente orden del día. Comparecencia del Ministro del Interior para informar sobre el balance del despliegue de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña en relación al 1 de octubre. Intervienen, en primer lugar, los grupos autores de la iniciativa. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Campuzano y Canadés. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, junto con el Grupo de Esquerra Republicana, las diputadas y los diputados del Partido Demócrata, hemos planteado esa comparecencia del ministro del Interior para hacer balance ante la Comisión de Interior del despliegue de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, que fueron desplegados en nuestro país en las semanas previas al 1 de octubre y que hasta principios de este año estuviesen desplegados en Cataluña. Es muy evidente que la actuación de estos agentes desplegados en Cataluña provocó estupor, indignación, alarma, no tan solo por su presencia, sino especialmente por la durísima violencia que esos agentes ejercieron en Cataluña durante la jornada del 1 de octubre. Los grupos parlamentarios, además, hemos planteado durante estas semanas y meses preguntas por escrito al Gobierno en relación a estas cuestiones, luego entraremos en ello, que han sido clasificadas como reservadas por parte del Gobierno y que no han permitido que la Cámara ejerza sus funciones de control del Ejecutivo en esta materia. Pero además, señora presidenta, la semana pasada el ministro compareció en el Senado, dio alguna información y realmente la información que el ministro dio en el Senado nos escandalizó a todos, porque informó que el despliegue de la Policía y la Guardia Civil extraordinarios en Cataluña costaron 87 millones de euros. 87 millones de euros. Que no sirvieron para impedir que en el 1 de octubre los ciudadanos de Cataluña fuesen a votar. Más de 2 millones de personas participaron en aquella jornada política, a pesar de esa represión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 87 millones de euros que no sirvieron para impedir que hubiese urnas, que hubiese papeletas y que se abriesen los colegios electorales. 87 millones de euros que han dejado profundamente tocado el prestigio profesional que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían en Cataluña. 87 millones de euros que a la ciudadanía de Cataluña contrastan ese dispendio, ese despilfarro de recursos económicos para intentar impedir que los ciudadanos ejerciesen sus derechos civiles y sus derechos políticos, contrasta con el nulo esfuerzo, por ejemplo, que se han hecho en otras políticas, por ejemplo, como la política de acogida a refugiados. Nos gustaría que de eso también el señor ministro diese explicaciones en la Comisión de Interior. Porque además, señorías, y lo dijimos en el Pleno de la Cámara en las semanas posteriores al 1 de octubre, los hechos acontecidos durante la jornada del 1 de octubre van a quedar grabados en la memoria colectiva de la sociedad catalana. Y han quedado también grabados en la mirada que Europa tiene sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado español. En este sentido, yo, señorías, les he de recordar en esta materia necesariamente los pronunciamientos que han tenido Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos. Todos estos organismos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Consejo de Europa,
y las Naciones Unidas, en sus responsables especializados en materia de derechos humanos, han denunciado la violencia desproporcionada y excesiva con la que se actuó durante la jornada del 1 de octubre. Instituciones cuya credibilidad en materia de derechos humanos nadie puede poner en duda. Y además, señorías, los medios de comunicación independientes de otros estados europeos, de otros países del mundo, cuando han hecho públicas las imágenes de esas cargas policiales, han evidenciado con toda su crudeza el nivel de violencia que se ejerció durante aquellos días. Mi grupo, y creo que la inmensa mayoría de la sociedad catalana, ha lamentado que todavía nadie haya pedido disculpas por aquella violencia y que nadie haya asumido responsabilidades políticas por aquella violencia. En una sociedad democrática, el papel y las funciones de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es proteger a los ciudadanos, no es golpear a los ciudadanos. Y cuando se imparten instrucciones para que la policía actúe en cumplimiento ya sea de un mandato judicial, cuando sea en cumplimiento de una orden que establezca el Ejecutivo en el bien entendido que se pretende garantizar el cumplimiento de la ley, lo que es exigible en un Estado de Derecho y democrático es la proporcionalidad en la actuación de la policía. Y durante la jornada del 1 de octubre no hubo proporcionalidad en la actuación de la policía. Yo a esas señorías les recomiendo ver todos los vídeos en los que se recoge el procedimiento desde la llegada de la policía o la Guardia Civil a un colegio hasta que retiran. Todo entero. La columna de policías o guardias civiles que avanzan lentamente hasta la llegada del colegio, donde se encuentran con una barrera de ciudadanos, de hombres, de mujeres, de gente más mayor, de gente más joven, y que, sin mediar palabra alguna por parte de esos agentes, empiezan a repartir golpes y empiezan a empujar, sin mediar ningún tipo de discusión, sin mediar ningún tipo de mediación, sin mediar ningún tipo de intermediación. Y, señorías, esa actuación en más de 99 colegios, además con cargas policiales con pelotas de goma, que hicieron perder un ojo a un ciudadano, contrastan con el hecho de que en cumplimiento de esas mismas resoluciones judiciales los Mossos d'Esquadra cerraron más colegios de aquellos que la actuación de la Policía Nacional Guardia Civil intentó impedir. Termino, señora presidenta. Nos parece suficientemente escandalosa, vergonzante esa intervención, que es absolutamente imprescindible la comparecencia del ministro del Interior en la comisión correspondiente para dar cuenta de ello. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, portavoces. El pasado 18 de enero, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, 3 meses y 17 días después del referéndum de autodeterminación en Cataluña, protagonizó una de las peores y más estrambóticas comparecencias hechas jamás en el Senado, y como algunos de ustedes saben, ha habido unas cuantas. Una comparecencia que podría resumirse con un «la culpa es vuestra» que ibas provocando con esas urnas. Una comparecencia en la que el ministro reconoció sin pestañear siquiera un gasto de 87 millones de euros. Repito, 87 millones de euros en porras, pelotas de goma y croquetas, imaginamos. Una comparecencia en la que el ministro reconoció que las salvajadas salen caras. Tengan en cuenta que, haciendo números rápidos, 87 millones de euros con 1.066 heridos dan a 81.613 euros el palo, el porrazo. Sí, sale bastante caro. Una comparecencia en la que vino a decir que el violento Ruller español dio un golpe de ojo a la pelota de goma de un pobre policía nacional. Una comparecencia en la que, tras 1.000
66 heridos reconocidos y diagnosticados, no tuvo una sola palabra hacia ellos. Una comparecencia, en definitiva, en la que el ministro del Interior del Gobierno español llegó a calificar de fake news informes internacionales condenatorios, como por ejemplo el de Human Rights Watch. Desde Esquerra Republicana exigimos que el ministro comparezca en sede parlamentaria para explicar lo que no explicó en el Senado. Desde Esquerra Republicana queremos saber quién dio la orden de entrar en los colegios electorales a sangre y fuego. Queremos saber por qué se eligieron estratégicamente los colegios electorales de Puigdemont, Junqueras y Forcadell, para dar ejemplo. Queremos saber quién dio la orden de apalear a la gente que literalmente defendía las urnas con sus cuerpos. Queremos saber dónde estaba el ministro durante toda aquella actuación. Como no jugaba al Sevilla, seguramente no estaba en el palco. Queremos saber si en algún momento recibió una llamada de un tal M. Rajoy o de Soraya Sáenz de Santamaría para advertirle de que ya valía, de que el ridículo internacional ya era extremo. Y si no es así, queremos saber quién fue que le llamó para parar todo aquello. Queremos saber por qué se le saca un ojo a un chico con una pelota de goma prohibida en Cataluña. Queremos saber por qué PP y Ciudadanos, y seguramente con el apoyo del PSOE, piden condecorar a los salvajes que sacaron ese ojo a ese chico. Queremos saber por qué la policía española ningunea a la Generalitat y a los Mossos d'Esquadra ese día y se comporta como una fuerza de ocupación. Queremos saber por qué tienen al conseller de Interior Ford en una cárcel de Extremera por ese referéndum y al mayor trapero haciendo fotocopias por no apalear a la gente durante ese referéndum. Queremos saber por qué el ministro dice que lo que rompe la convivencia en Cataluña es una persona frente a la urna y no frente a una porra. Queremos saber si es cierto que el plan de asalto al Parlamento para detener a cargos electos catalanes publicados por Interview es cierto. En definitiva, queremos saber. Y por esto Esquerra Republicana pide al principal responsable del Ministerio del Interior que dé explicaciones en comparecencia extraordinaria de la Comisión de Interior. Porque, señores, el patriotismo no es una pulserita con su bandera en su muñeca. El patriotismo es querer saber que se sepa la verdad en su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, presidenta. Respecto a la petición de comparecencia del Ministerio de Interior en convocatoria en sesión extraordinaria en la comisión correspondiente, manifestar que nos pronunciamos a favor y ya por los motivos que hemos venido exponiendo durante todo este tiempo en esta Cámara y ante los medios de comunicación. Consideramos que esa presencia, como así tuvimos ocasión de manifestar en una sesión de control, no respondía a la mera presencia al principio de legalidad y también consideramos que la actuación no respondía, y así lo hemos manifestado, al principio de proporcionalidad. En definitiva, consideramos adecuado que el ministro comparezca ante esta Cámara y dé las explicaciones oportunas y también oiga el parecer de los distintos grupos parlamentarios sobre la cuestión tratada. Sin más, añadir y finalizar manifestando lo que ya decía al principio, que nos pronunciaremos a favor de esta convocatoria en sesión extraordinaria. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. En este mismo turno también, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, es evidente que los sucesos de la jornada ilegal del 1 de octubre pues no le gustaron a nadie lo que pasó. Primero, porque no se debían de haber producido nunca. Creemos que el Gobierno pecó al menos de ingenuidad pensando que la cúpula de los Mossos iba a colaborar en esa jornada. Yo entiendo que el Gobierno pudiera pensar que iba a contar con 27.000 efectivos cuando al final solo contó con 10.000
para resolver una jornada, insisto, ilegal. Es por eso por lo que nosotros creemos que la gestión que este Gobierno hizo de aquel día y de aquella jornada, pues es francamente criticable. Nos parece que, insisto, pensar que la cúpula de los Mossos d'Esquadra iba a colaborar en favoreciendo o intentando que no se produjera ese golpe a la democracia que se produjo aquel día, pues es, al menos, cuanto menos, pecar de ingenuo. En todo caso, lo que nos parece es que esto no tiene objeto para una sesión extraordinaria. Entendemos y dejamos la puerta abierta que yo creo que en la Comisión de Interior en algún momento el ministro tendrá que comparecer para hablar de precisamente cómo pudo pecar de ingenuidad, qué información tenía para pensar que podía contar con hasta 27.000 efectivos aquel día, cuando al final 17.000 efectivos de los Mossos d'Esquadra se mostraron o no se mostraron, básicamente, no comparecieron, ¿no?, en una jornada de defensa de la legalidad. Y yo creo que eso es de lo que tiene que hablar, pero entendemos que no debe ser dentro de una sesión extraordinaria, por lo cual nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea tiene la palabra la señora Martín González. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bien, nuestro grupo va a votar favorablemente a esta petición de comparecencia del ministro del Interior por un motivo bien sencillo, y es que es una vergüenza que todavía no haya venido a rendir cuentas a esta Cámara el máximo responsable de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recibieran órdenes de ejecutar en Cataluña una intervención que fue intolerable el pasado 1 de octubre. Podemos debatir interminablemente sobre qué posiciones mantenemos unas y otras con respecto al 1 de octubre, sobre el procés o sobre la demanda soberanista de Cataluña, pero hay una verdad democrática que no se puede discutir, y es que el ministro del Interior es responsable de la seguridad de todas y cada una de las personas que son ciudadanas de este Estado. El Ministerio del Interior no puede decidir que unas personas pueden ser sometidas en masa a un ejercicio desproporcionado de violencia policial por sus ideas políticas o por cómo ejercen esas ideas, incluso si las ejercen de manera contraria a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta, por si fuera poco, que las miles y miles de catalanas y catalanes que ese día fueron objetos de vejaciones y violencias se expresaron el 1 de octubre de forma totalmente pacífica. Que la intervención no fue de ninguna manera proporcional no solamente lo dice nuestro grupo parlamentario, es evidente, lo prueba el hecho de que se produjo un clamor internacional contra las imágenes de la agresividad e incluso de violencia injustificadas. No fueron solamente organizaciones sociales o partidos de la oposición quienes lo criticaron. Corresponsales y medios internacionales utilizaron expresiones como repugnante e injustificable para calificar lo que internacionalmente se pudo ver durante horas. El ministro decidió que se podía utilizar de manera gratuita la violencia policial para disolver un movimiento político, pero finalmente la imagen que se proyectó en toda Europa y más allá de Europa supuso un flaco favor precisamente para la imagen internacional del conjunto de este país y un grave desprestigio para las propias fuerzas de seguridad. Dado que el ministro no ha tenido a bien venir a dar la cara durante 4 meses, nuestro grupo parlamentario ha facilitado en este tiempo la presentación de nada menos que 3 informes que recogen las graves vulneraciones de derechos que se produjeron el 1 de octubre. El primero fue un informe de Som Defensores, que es una red independiente de organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sin ninguna adscripción partidaria y con un prestigio que ha sido ganado a pulso y reconocido por las propias instituciones públicas. En ese informe se dice literalmente en las conclusiones: en la actuación relacionada con la violación de derechos humanos llevada a cabo por diferentes órganos del Estado español se ha realizado un uso contrario al derecho internacional y nacional del derecho penal y de los principios consubstanciales de intervención mínima, proporcionalidad y última ratio, según establece el Tribunal Constitucional español, propios de un derecho penal moderno en el marco de una sociedad democrática. El informe se hace eco asimismo de los 893 casos registrados de personas heridas por las actuaciones policiales. Hay quienes han llegado incluso a reírse en esta Cámara cuando hemos mencionado esta cifra en meses anteriores. A ellos les recordamos que el Consell de Col·legis de Metges de Cataluña tuvo que publicar un comunicado el 13 de octubre exigiendo que no se pusiera en duda la profesionalidad de los médicos, que fueron quienes expidieron de manera independiente los partes de atención a las víctimas de la actuación policial. Otro de los informes fue el del Servicio de Atención a las Víctimas de Agresiones Policiales del 1 de octubre del Ayuntamiento de Barcelona, que en sus conclusiones afirma que, a la vista de los numerosos casos atendidos, las actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil iban dirigidas a generar el pánico entre la población civil y así tener un efecto desmovilizador, tanto de aquellas personas que se encontraban concentradas en los colegios electorales y sus alrededores, como aquellas que no se habían desplazado a los mismos pero estaban siguiendo las cargas por los medios de comunicación.
No podemos dejar de mencionar un dato gravísimo, y es que el informe da por demostrado que en el Instituto de Educación Secundaria Ramon Llull la policía usó pelotas de goma, cuyos disparos impactaron en el ojo de una víctima que ya ha hecho público su nombre sin que el Ministerio del Interior haya mostrado el interés que exige la gravedad de este caso en concreto. Bien, en definitiva, la intervención policial que ordenó el Ministerio tuvo carácter político. No se trataba de evitar que se cometiera una ilegalidad, sino más bien de disuadir políticamente a miles de personas en Cataluña. Ya lo hemos dicho al principio, no importa cuáles son las críticas que se puedan dirigir hacia las actuaciones del Gobierno de la Generalitat en los últimos meses de 2017, porque, por otra parte, por nuestra parte, han sido muchas. Aquí la cuestión es que el Ministerio del Interior no se puede comportar como si las fuerzas de seguridad del Estado fueran una empresa de seguridad privada con la que defender sus intereses particulares. El Ministerio está obligado a garantizar la seguridad, la integridad física y psicológica y el ejercicio de los derechos democráticos de absolutamente todas y cada una de las personas que son ciudadanas del Estado. Y acabo ya. Sentimos también tener que hacer la siguiente crítica, y es que el Partido Socialista y en concreto el Grupo Parlamentario Socialista se vieron obligados a criticar la desproporción de la intervención policial del 1 de octubre hasta el punto de que propusieron la reprobación en esta Cámara de la vicepresidenta del Gobierno. Y esa, a nuestro juicio, es totalmente incalificable que el PSOE cambiara esta posición, que estaba plenamente justificada por su apoyo a la aplicación del 155 en Cataluña. Y por ese motivo les pediríamos una reflexión y autocrítica al respecto. El Partido Popular es el principal responsable del estallido de la crisis catalana y, en definitiva, de la crisis territorial del Estado, por su rechazo a afrontar políticamente un problema que es político. En otros lugares donde corresponde hemos dicho también lo que pensamos sobre las responsabilidades del anterior Gobierno de la Generalitat, pero en lo que se refiere a esta cuestión, el ministro ya está tardando en acudir a rendir cuentas al Congreso. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sicilia Alférez. Muchas gracias, señorías. Señorías, el voto del Grupo Socialista será el de abstención. No nos oponemos a que venga el señor ministro a comparecer para dar cuentas del dispositivo que se diseñó ante el 1 de octubre en Cataluña, pero entendemos que esta cuestión ya se ha debatido en el Senado. Hace tan solo unos días, como ya ha destacado alguno de sus señorías, el señor Zoido compareció en el Senado para hablar expresamente de esta cuestión, del dispositivo policial ante el 1 de octubre en Cataluña. Y miren, señorías, podemos coincidir en que el despliegue fue improvisado, mal planificado, que las condiciones en las que estuvieron muchos agentes fueron algo más que indignas, que el dispositivo policial que se diseña para impedir el referéndum ilegal fue un dispositivo fallido y mal diseñado. No hubo más que ver cómo no se logró impedir la votación, cómo había urnas en los lugares designados para esas votaciones, incumpliendo así con la resolución judicial, y basta ver cómo a media mañana se ordena el repliegue policial. Por tanto, es un dispositivo, insisto, que fue fallido. Y esto seguramente no sea fruto de la casualidad. Seguramente se deba a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estuvieron sin dirección operativa por decisión del ministro Zoido desde el 29 de julio, cuando intenta cambiar la cúpula policial y la dirección operativa, y además lo que hace es crear una especie de bicefalia en el mando operativo, que lo que hace es todavía empeorar aún más las labores de coordinación de los agentes. Pero, señoría, podemos estar debatiendo de todas estas cuestiones y de cómo se desarrolló el 1 de octubre y el papel que tuvieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante toda la mañana. Sin embargo, en el orden del día hoy lo que venimos es a debatir sobre la necesidad de que el ministro Zoido comparezca sobre esta cuestión. Insisto, mi grupo entiende que ya ha comparecido en el Senado, entiende que allí ha dado explicaciones a las preguntas que se le ha planteado por parte de todos los grupos que allí están representados y que, por tanto, mi grupo, en base a eso, se va a abstener. Más allá de esta cuestión, entendemos que algunos quieran seguir con ese juego de quererse estar continuamente en la indefinición y querer apuntar hacia otros partidos y hablar de autocrítica cuando seguramente sean ellos los que tengan que estar mirando cuál es su papel ante esta posición y qué es lo que tienen que decir, porque seguramente si fueran más claros en su defensa de la legalidad, todos estaríamos haciendo un frente común para que se respeten los derechos de los catalanes en Cataluña, de todos
los que piensan de una manera frente al independentismo y los que piensan del lado opuesto. Por tanto, mi grupo, créanme, hace autocrítica, pero desde luego no la autocrítica que nos piden otros, que tienen primero que aplicarse el cuento. Pero, como os digo, insisto, mi grupo se va a abstener ante esta cuestión. No nos parece mal que pueda venir el ministro, pero entendemos que ya ha comparecido en el Senado para dar cuenta de ello. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino López. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, tengo aquí delante el diario de sesiones de Cortes Generales. Señor Campuzano, señor Rufián. Diario de sesiones del Senado del pasado día 18 de enero. Es decir, estamos hablando de hace 5 días, donde se llevó a cabo una comparecencia del ministro de Interior para hablar precisamente de lo que ustedes están pidiendo hoy de que venga aquí. Y hay que decirles, señorías, porque algunos de los portavoces han dicho que no ha comparecido en sesión parlamentaria, que las Cortes Generales están compuestas de Congreso y Senado y que tanto una Cámara como otra representan la soberanía nacional. Yo no sé si es que el senador de Esquerra, Castellana Gamisán, o el senador del PDK, Cleries y González, no tuvieron una buena actuación ese día y ustedes están pidiendo una prórroga o una segunda parte o una ampliación del debate para preguntar o explicar lo que no fueron ellos capaces de hacer. Pero, vistas las actuaciones que ustedes han tenido hoy aquí, ustedes siguen instalados en el teatro, en el victimismo, en el espectáculo político y en la mentira. Porque, señorías, ustedes pueden atacar mucho a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Pueden atacar mucho al ministro del Interior. Pueden atacar mucho al Gobierno del presidente Rajoy y al propio presidente Rajoy. Pero no le he oído en todos estos meses ni en los últimos años una sola crítica a aquellos dirigentes de Cataluña que desde el Gobierno de Cataluña se han dedicado a cometer ilegalidades. Y habla ustedes de 87 millones de euros. Y yo creo que el conjunto de los españoles, la pregunta que le hacen a ustedes dos y a sus compañeros de partidos políticos es por qué han obligado ustedes, a base de cometer ilegalidades, a que el Gobierno de España y el Ministerio del Interior se haya tenido que gastar 87 millones de euros para mantener la legalidad, para mantener la unidad de España y para mantener el Estado de Derecho que ustedes han vulnerado de forma reiterada. Porque, claro, ustedes hablan de este Estado represor, de estas actuaciones represoras que se llevan a cabo. Oiga usted, señor Rufián, usted se pasea por España como le viene en gana. Dice todo lo que quiere. Hace en el hemiciclo cosas que no se habían visto en la historia de la democracia ni del parlamentarismo. Oiga usted, yo no he visto que a usted nadie le haya pegado ningún policía, ni que le haya detenido, ni que le haya llevado a cabo ninguna actuación. Porque si somos tan represores, si este es un Estado tan represor, si aquí no se permite hablar, si esto es la antidemocracia según ustedes, oiga usted es el ejemplo precisamente de todo lo contrario. Pero claro, hablan ustedes de urnas, de papeletas. Oiga usted, señorías, el ridículo en Europa, el ridículo en el mundo lo hicieron ustedes contando papeletas en iglesias, llevando urnas con los votos a los colegios electorales antes de empezar el colegio electoral a abrirse, votando en medio de la calle 4 y 5 veces y echando las papeletas en medio de la calle. Eso sí que fue un ridículo. Y hablan ustedes de las imágenes vistas. ¿A qué se refieren? ¿A la manipulación de las imágenes? ¿A imágenes de hace varios años que ustedes, a través de los sistemas que montó el Gobierno de la Generalitat en el extranjero, a través de las embajadas, sirvieron para intoxicar a la opinión pública internacional? ¿De esas imágenes estamos hablando? ¿De esa señora que le habían partido los brazos, a la otra que le habían hecho no sé cuántas cosas y que luego se demostraban que eran actuaciones que se habían producido hace años y que habían sido realizadas por los Mossos de Escuadra? Porque, claro, ustedes hablan de violencia, pero cuando se desalojó el Parlamento y la actuación de los Mossos de Escuadra no he visto ninguna crítica a la actuación de los Mossos. Cuando los Mossos actuaron el 15M, aquí hay algunos miembros de la iniciativa del 15M,
que por cierto no he visto ninguna crítica de la portavoz de Podemos a la actuación de los Mossos en el desalojo del 15M en Barcelona, y me hubiera gustado que buscara el equilibrio en cuanto a las actuaciones de unos y otros. Entonces los Mossos sí actuaban consecuentemente y actuaban en consecuencia con las situaciones que se estaban produciendo. Pero, señorías, lo que ha hecho la Policía Nacional, lo que ha hecho la Guardia Civil, lo que ha hecho el ministro del Interior y lo que ha hecho el presidente Rajoy es mantener el Estado de Derecho, usar los mecanismos que el Estado de Derecho permite para evitar ilegalidades como las que ha cometido el Gobierno de Cataluña. Y les quiero decir una cosa, cada vez que se produzca una situación parecida o similar, desde luego el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del presidente Rajoy, va a actuar en consecuencia, porque la unidad de España ustedes no la van a poner en cuestión, ustedes no la van a romper y, desde luego, mientras el Partido Popular esté gobernando España, tengan ustedes muy claro que aquí quien comete ilegalidades las paga en los tribunales de justicia, ya sean del Partido Popular o del Gobierno de Cataluña. Pero aquí el que la hace la paga. Y cuando una ilegalidad se comete, el Estado de Derecho está para proteger a los 47 millones de españoles. Por lo tanto, votaremos en contra, señora presidenta. Nada más y muchas gracias. Pasamos a los puntos 2, 8 y 13. Petición formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y Mixta